5, 4, 3. Muy buenas tardes, don Carlos Ay, gusto de saludarlo. Igualmente, Cristian, un gusto. Carlos, la migración se conoce a través de las voces de quienes las viven. Esa es un poco la filosofía que está detrás de este proyecto de inmersión o de reconocimiento de lo que ha sido la inmersión de los migrantes a la historia de Chile, que nosotros llamamos Con los ojos en la memoria, un proyecto que está financiado por el Servicio Nacional de Migraciones y que en este caso es ejecutado por la Fundación Arte Real de Las Condes, ¿no? A quienes desde ya les agradezco la oportunidad de poder eh, conversar contigo, ¿no? Y dar las posibilidades de que este espacio se abra para recuerdo de lo que ha sido tu experiencia. Carlos, tú eres argentino de nacimiento. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Chile? Ya estoy alcanzando los 20 años de residencia en Chile. De hecho, ¿Cómo? perdón, los cumplí en agosto, para ser preciso. Sí, ¿y recuerdas esa fecha con detalle de 20 años atrás, en el mes de agosto? 1 de agosto estaba instalándome en Santiago yo, y el 1 de enero de 2023 se cumplen 20 años de la llegada del resto de mi familia. Cuéntanos un poco cómo está compuesta tu familia. Somos una familia chiquita, eh, quien habla, mi esposa Gabriela y 2 hijos ya adultos, universitarios, profesionales, ambos con trabajo. Una niña y un varón. De un varón. ¿Eh? Oye, ¿por qué razón? ¿Qué fue la motivación inicial que tuviste? ¿Qué circunstancias, no estaban ahí presentes hace 2 décadas atrás cuando tomaste la decisión de emigrar? ¿Y por qué a Chile? Eh, es bastante simple de explicar. Yo ya trabajaba para una empresa multinacional chilena en la filial argentina. Siendo profesional de sistemas, me tocó o se me dio la oportunidad de comenzar a venir a Chile en el año 1998 por cuestiones de trabajo. En el año 2001 me incorporé a un proyecto multinacional que iba a desplegar nuevas tecnologías en Chile, Argentina y Perú. Y cuando estaba terminando ese proyecto, se dio la oportunidad de venirme a trabajar a Chile, porque ese proyecto era el primer proyecto de una tecnología que tenía que seguir implementándose en una cantidad de empresas de ese grupo. Entonces, por eso tengo las fechas súper precisas, súper marcadas. Junio de 2002, la propuesta de venir a Chile. 1 de agosto, la fecha de migración y de inicio de mi trabajo, ya con residencia en Chile. Y 1 de enero de 2003, la llegada de la familia, porque mi familia se quedó el segundo semestre en Argentina para que los chicos pudieran terminar su año escolar y no tener que agregarles el estrés de un cambio en pleno año escolar. Mm. ¿Cómo lo tomaron los chicos cuando supieron que venían a Chile? El más chico tenía 4 años y medio y No no puedo opinar tenía, mucho. más que no pudiese opinar, no tenía la capacidad de entender qué ¿Qué significaba esto significa de esto? cambiar de país. Lo entendió 6 meses después de que nos mudamos, cuando ya viviendo en Chile, volvió a Buenos Aires y calibró que había 2 lugares en donde se hablaba el mismo idioma, pero de distintas formas. La mayor tenía 8 años, ya tenía escolaridad avanzada, tenía su grupo de amigos, le tocaba justo ese año su primera comunión católica. Entonces hubo que hacer algún nivel de negociación, pero te diría que los dos se adaptaron bastante bien a la llegada. Hubo momentos de emotividad cuando nos salimos de la Argentina porque nos despedíamos de sus abuelos, pero no fue algo traumático, no era algo traumático. Sabían a dónde llegaban, había casa, estaba elegido el colegio, papá tenía trabajo y mamá se iba a dedicar, por lo menos los primeros años, se iba a dedicar a ellos primariamente. Estupendo. Carlos, tú eres porteño, ¿cierto? De Buenos Aires, nativo. Buenos Aires, sí señor. Sí. ¿En qué zona de Buenos Aires, qué recuerdos tienes de los barrios en que naciste? A ver, Buenos Aires dice que tiene 100 barrios, no sé si los conozca los 100, pero conozco a varios de ellos.
De hecho, mi nacimiento fue en un barrio histórico, barrio de Pompeya, porque ahí era donde estaba el Hospital Aeronáutico Central donde, donde me parió mi mamá. Después me tocó vivir en el barrio de Núñez, en el barrio de Belgrano, estudiar fuera de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, en un suburbio que se llama Vicente López. Mi adolescencia era en esa zona, lo que se llama la zona norte de Buenos Aires, fiestas, eventos deportivos y demás. Me tocó trabajar en Villa Lugano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Once, muchos de los barrios. Una ciudad realmente grande. Y ahora que me toca ir para allá de paseo, es muy entretenida también para ir a pasear. Oye, vuelvo al tema de esos primeros años de instalación en el país, ¿no? ¿Recuerdas algunas situaciones que hayan sido especialmente significativas para ustedes? Los primeros amigos, qué sé yo, eh, la, la búsqueda, ¿cierto?, de una nueva posición en la sociedad. Siempre hay un aspecto que ahí es muy fuerte desde el punto de vista emocional en esos primeros años y uno cuando ya lo mira 20 años más tarde dice, chuta, lo haría de nuevo, esto no lo haría. Sí. Ah, partiendo por el final de tu cuestionamiento, yo creo que volveríamos a hacer. Ah, ya. Fue una decisión que tomamos con mi señora. A ella le obligó a hacer en principio pidió 2 años de licencia sin goce de sueldo, pero eventualmente terminó renunciando a su trabajo en Argentina. Y ella, llegando a Chile, se dedicó a pleno a custodiar la inserción de los niños. Cosas entretenidas y tragicómicas. Ni bien llegó a Chile, mi hijo menor no tenía idea, todavía no entendía qué era esto de venir a Chile o de mudarse a Chile. Llegamos en enero, en marzo entró al colegio en prekinder, en abril hablaba como un chileno nativo y no hablaba más como argentino. Y eso fue el primer shock de, primero, la capacidad de adaptación, el oído musical que tiene él, y segundo, la rapidez con la que por lo menos se adaptó a lo que era el lenguaje. Como te decía hace un rato, recién a los 6 meses, cuando vuelve para las vacaciones de invierno a la Argentina, ya tenía alguna capacidad de comprender y diferenciar que había dos lugares, la casa de donde estaban sus abuelos, que se hablaba con la ye, y donde nosotros vivimos ahora, mi casa, porque esa era su casa, y allá se habla con la ye, no con la ye. Entonces fueron esas, son tonteras. Sí, no, está bien. Hubo algunos momentos medio complicados en el colegio, entramos en un colegio eh, en donde éramos prácticamente una de las 2 o 3 familias, las únicas familias extranjeras que había en el colegio. Entonces tuvimos que hacer los chicos tuvieron que adaptarse a una cultura distinta, a otra forma de trato, pero gracias a Dios mi señora estaba ahí súper presente y entonces todos esos trances se pudieron superar sin mayores daños. En el plano personal, eh, yo agradezco y aprecio mucho el sacrificio que hizo mi señora porque ella dejó de trabajar algunos años para dedicarse a los niños. Y eso además a mí me permitió hacer una aclimatación total laboral aquí, porque yo si bien venía por mi profesión específica, tenía experiencia con quienes terminaron siendo mis jefes aquí en Chile, conocía la empresa, conocía el software que estábamos instalando, tenía que hacer una adecuación a un mercado laboral, un mercado profesional que me era desconocido. Y agravado por el hecho de que yo llegué para ejercer un nuevo puesto y a los 8 meses me propusieron otro nuevo puesto. Entonces fueron entre 2001 y 2005, fue una secuencia de cambio intensísima, de mucho avance, de mucho progreso profesional. Eh,
y en eso se me fueron esos primeros 3 a 5 años de residencia en Chile. Oye, Argentina es de esos países que tienen la particularidad de meterse muy hondo en nuestras fisonomías, ¿no? En nuestras costumbres, ¿no? Es un país que tiene una identidad muy marcada. Tras 20 años ya viviendo en el extranjero, ¿cómo miras a Argentina ahora desde Chile? Ay, Dios, esa, pregu- esa pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque viniendo a Chile, eh, se me rompieron muchos paradigmas sociales, políticos, económicos. Eh, ¿Por qué? Porque yo venía de lo que era la realidad argentina y para mí la realidad argentina era lo normal. No conocía otras normalidades. Y resulta que al llegar a Chile, eh, caramba, los automovilistas paraban en el pianito del paso peatonal. Cosa que culturalmente en Argentina es al revés. El que para el peatón pasa y después pasa el peatón y eso es algo totalmente natural y habitual en nosotros. Eh, Se podía confiar en los policías. Los carabineros al llegar nosotros eran una institución muy respetada. Eh, Llamaba mucho la atención que las familias entre hijos y padres o incluso entre esposos se trataban de usted, porque nosotros allá en familia nos tuteamos todos de par en par. Y a la inversa, en el trabajo, que allá solemos ser bastante formales con el ingeniero, el doctor, el abogado, aquí laboralmente era muy común que no hubiese uso del título profesional. Acá nadie le dicen ingeniero, doctor, doctora, abogado. Y segundo, que era muy común el tutearse independiente de cargo, jerarquía e eventualmente en rango de edad. Cosa que me pesa ahora que tengo los años que tengo porque todo el mundo me trata de Don Carlos, Don cosa que Carlos, claro. En Argentina de Don Carlos no, nunca me trataron. Oye, mantienes alguna relación con otras familias argentinas? ¿Te has juntado con esa comunidad migrante que es larga y extensa en el país? Sí, sí, tenemos relación con migrantes, no solamente argentinos, también algunos españoles, catalanes, alguna vez tuvimos relación con algunos alemanes y también hemos tenido mucha relación con familias chilenas propiamente dichas, fuesen relaciones de mi trabajo o del trabajo de mi señora, que ella eventualmente también se reubicó laboralmente. Entonces de ahí vinieron relaciones familiares chilenas, lo que te decía, chilenas, europeas, norteamericanos también, porque en una época trabajaba en un colegio con mucha afluencia de profesores extranjeros. Entonces, las relaciones sociales son variadas. Perdón, a medida que voy pensando lo recuerdo. Sí, dale. Ecuatorianos, mexicanos, mucha gente extranjera que vino a vivir permanentemente o transitoriamente a Chile. Claro, apuntaba precisamente a eso, porque tú recordabas hace un rato atrás que cuando llegaste, ¿no? En el colegio tus hijos eran los únicos o casi muy pocos extranjeros, ¿no? Realidad que contrasta bastante con la situación que hay actual en que la presencia de extranjeros en el país se ha convertido en un hábitus, ¿no? Tan común en nuestras calles, en nuestros trabajos, en la forma como convivimos. ¿Evalúas tú el tránsito que ha tenido la migración en estos últimos años en el país, ¿no? Creo que ha sido un gran desafío para el país porque era un país que no estaba acostumbrado a la inmigración. No te voy a decir que mi trámite de inmigración haya sido tortuoso porque no lo fue, pero como que la empresa que me trajo no tenía mucho expertise para importar talento extranjero. Entonces, básicamente los trámites los tuve que hacer yo solito porque en recursos humanos nadie entendía qué había que hacer con ¿Qué los había que temas hacer? Claro. de migraciones. Y en esa época te diría que éramos dos las personas que habíamos venido para Chile, en esa empresa en particular. En otras empresas creo que era más,
era más fuerte, pero también había tasas de rotación bastante grandes. Recuerdo el caso de un amigo, que él hoy vive hasta el día de hoy en Chile, está totalmente instalado, pero vino con otros 5 ejecutivos importados por una empresa y los otros 4, todos se volvieron a la Argentina. Mira, El que vino conmigo en el año 2002 también estuvo unos 5 o 10 años, pero también regresó a la Argentina por consideraciones básicamente familiares y eventualmente profesionales. En aquella época era difícil ser extranjero porque básicamente lo que había eran algunos ciudadanos peruanos que venían a realizar trabajos de maestría, de trabajos de apoyo. A mí me tocó conocer un matrimonio peruano profesional, pero vinieron, hicieron un periodo de 2 años y volvieron siguiendo su carrera, se regresaron a Perú. Eh, y de golpe, perdón, eh, en una época uno para ir a hacer trámites de migraciones era una tontera, iba a un determinado edificio de la PDI donde no había prácticamente nadie y en 15, 20 minutos hacías el trámite completo. De a poquito eso fue cambiando y se vino este tsunami de inmigrantes, no sé en qué orden. Yo podría decir, primero fueron los haitianos, después vinieron los venezolanos, por ahí anduvieron también una gran cantidad de colombianos, y esto se transformó en un fenómeno realmente masivo. Entonces ya para ir a hacer el trámite de renovación de la residencia hay que sacar turno, hay que ir a hacer fila, es un edificio súper dedicado y súper sistematizado porque de lo contrario no podrían procesar la cantidad de gente que están procesando para lo que son los trámites. Después, en el plano cultural, como todo proceso de migración masiva, tiene las cosas buenas y tiene las cosas malas. Lamentablemente hoy en día estamos viendo en el plano de la seguridad, de los fraudes, cosas que no son gratas. Pero también este fenómeno de migración creo que ha traído aportes culturales súper interesantes, eh, cambiando o aportándole nuevas vistas, nuevos olores, nuevos sabores a la, ciudad, a la población de Chile. Y independientemente de los efectos colaterales negativos o de las externalidades negativas que pueda tener como proceso, creo que es un proceso que va a ser súper enriquecedor, porque va a traer cambios interesantes, muy atractivos. Te hago la comparación con lo que entiendo, no, sin ser experto, entiendo que ocurrió con la inmigración asiática hacia Gran Bretaña. Hoy tienen un primer ministro de ascendencia india. claro. Y recuerdo hace 20 años haber leído que gracias a esa inmigración india, la literatura británica estaba incorporando lo que un periodista muy creativo definía como nuevos aromas, nuevos sabores para la literatura inglesa, porque se enriquecían con cosas distintas, diversas. Muy bien, ese es precisamente parte la motivación de fondo que hay en un proyecto como este con los ojos en la memoria, ¿no? Que lo que hace es intentar buscar esos ángulos, esas miradas, ¿no? Que hablan de una migración que sin duda ha hecho un aporte al país. Carlos, cuando tú viajaste desde Buenos Aires, ¿qué te trajiste en la maleta? Que todavía conserves, ¿no? ¿Te trajiste algún objeto, algo que para ti haya sido muy significativo? Es que yo tuve la suerte de que como venía importado por una empresa, Ah, vine con mudanza, todo, entonces trajimos claro, nuestro departamento de Buenos Aires, lo completo. trajimos prácticamente completo y nos instalamos con nuestras camas, nuestro refrigerador, Ah, nuestros era todo. televisores. No, en ese sentido fue una migración, pero absolutamente privilegiada. Claro, No tuvimos que dejar nada. estupendo. Bien, oye, parte de tu historia
Y lo has comentado hace un instante atrás, tiene que ver con este lugar de nacimiento, me dijiste que era el Hospital Aeronáutico, ¿no? Pico Central, sí, señor. ¿Eso explicará tu pasión por los aviones? Sí, definitivamente. Mi padre, general en retiro de la Fuerza Aérea, todavía vive, ayer cumplió 88 años, Mira, y hasta que terminé la escuela media e ingresé a la Fuerza Aérea, yo seguí su carrera paseando por buena parte de la geografía argentina, viviendo 10 meses en los Estados Unidos en una misión específica para recibir una cantidad de aviones que se llevaban a la Argentina. Seguí su carrera pero nada más que por un año y medio en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Mantengo hasta el día de hoy el interés por los aviones, particularmente los aviones militares, pero en el año y medio que pasé en la Escuela de Aviación me di cuenta que no era para seguir una carrera militar. No tenía esa personalidad, aunque mantengo lazos con mis compañeros de promoción y demás. Eh, y antes, o como parte de ese proceso, que viene evidentemente basado en la carrera de mi padre, también empecé a desarrollar una vocación por la escritura. Entonces, a los 17 años publiqué mi primer, vamos a llamarle newsletter de aviones. Estando en la Escuela de Aviación Militar, produje otra newsletter o pequeño boletín de temas aeronáuticos. Y al volver a la vida civil, a pesar de que me dediqué a estudiar una carrera de tecnología, también seguí y hasta el día de hoy sigo escribiendo originalmente en medios de papel, eventualmente en Internet, y el año pasado tuve la oportunidad de publicar mi primer libro como tal. ¿así? Cuéntame Sí, eso, señor. eso no lo tenía anotado. Cuéntame, ¿cómo se llama? Se llama Dinfia Guaraní IA-50G2, el Prop Jet cordobés. Lo siento, el título es muy Sí, muy específico, técnico, claro, ¿no? es muy técnico, pero básicamente es la historia del primer avión turbohélice, bimotor turbohélice que se hizo en América Latina y que fue diseñado y fabricado en la Argentina por la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba. Ah, mira, Un qué avión del que interesante. es como historia, es súper Claro, es como interesante. historia de la tecnología también, ¿no? Historia del desarrollo Exacto. industrial. Pero desarrollo industrial, tiene política, tiene economía, tiene consideraciones, algunas consideraciones de análisis militar. Es un avión bien poco conocido en el mundo, aunque aquí en Chile supo venir varias veces. Incluso se expuso en el año 1971 en la Feria Internacional de Santiago, La FISA. en la FISA. Sí. Después supo venir varias veces por lo que se llamaba en una época el correo aéreo militar al exterior argentino, donde traían valijas diplomáticas y demás. Es un avión del que se hicieron nada más que 35 ejemplares, pero fue un avión que aguantó 40 años de servicio, tanto con la Fuerza Aérea Argentina como con varios operadores civiles. Fue pionero en las rutas a las Islas Malvinas, fue veterano de guerra en la Guerra de las Malvinas. Es una historia, a ver, no es descollante, no es vamos a compararlo con un paradigma chileno, el F-16, No, pero claro, no. fue una historia linda de investigar y linda de escribir. Y mi editor además le puso ganas a la producción de la obra. Entonces, de la colección en la cual lo publicó, es el libro más voluminoso, el de mayor cantidad de páginas que ha publicado. Oye, qué bonito, Carlos. Y mira que si no llegamos a estos temas, todo ese tipo de cuestiones quedan un poco fuera de la línea de flotación de lo que se puede ver. Voy a tratar, si me quieres compartir una foto de la portada, ¿no? Podríamos acompañarla y sumarla al proceso creativo de producción de este reportaje que te estamos haciendo. Porque además, Cristian, el libro fue redactado en Chile. Ah, mira, El cierre del prefacio dice Santiago de Chile, muy bien, claro. septiembre de 2019, si no me equivoco, porque lo 2019. redacté aquí.
Tuve que Voy, viajar a Buenos Aires a hacer investigaciones, pero el claro. libro se escribió en esta sala en la que estoy sentado en este momento. Estupendo, qué bien. Oye, Carlos, y yo entiendo también de que practicas otras aficiones, ¿no? Como el trekking, que te ha llevado a ser un profundo conocedor de nuestra zona cordillerana cercana. Sí, señor. También, a ver, he hecho varias formas de deporte o ejercicio, y la que ahora me queda más firme es específicamente el trekking, tanto aquí como en la zona de Malalcahuelio, en el sur. Como bien decís, la zona de la precordillera o las primeras estribaciones de la cordillera en San Carlos de Apoquindo las conozco súper bien, las he caminado desde que me instalé aquí en Las Condes en el año 2000, 2010, sí, una semana después del terremoto. Y es lo que más hago en estos momentos porque es sumamente gratificante. Y además me sirve para curtir otro de mis aficiones, que es la fotografía de naturaleza. No solamente saco fotografías de aviones para mis investigaciones de aviación, sino que también me gusta sacar fotografía de naturaleza. Y este sector es realmente privilegiado porque se ven zorros, águilas, queltehues, tiuques y eventualmente hasta cóndores. He podido fotografiar en el edificio de un vecino, en las rocas de la montaña. Es realmente muy agradable. Muy bien. Oye, también ha sido muy agradable poder conversar contigo, Carlos, ¿no? Definitivamente, además de muy bueno hacer este raconto y ver que ojalá sirva para que otras personas que emigren o que hayan emigrado puedan hacer los propios. Muy bien, muchas gracias. Voy a detener en este minuto la grabación. No dejo sino que felicitarte un poco por lo que has hecho a ti y también a tu familia. Darte las gracias por la gentileza que has tenido de compartir parte de tu historia y recordarte esa necesidad que te planteo de tener esa foto de la portada del libro y algunas de estas fotos de la naturaleza cercana aquí al pie de Monte Andino que has estado tomando. Muchas gracias, Carlos Hay. Gusto saludarte. Igualmente, Cristian, que estés muy